Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Bueno, yo soy la doctora Nadia Martín y en este video vamos a hablar sobre cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo. Bueno, los seres humanos, tanto mujeres como varones, tenemos algo que se llama homeostasis. Homeostasis es una serie de controles mediante los cuales nuestro cuerpo mantiene en forma constante el medio interno. Homeostasis se define como constancia del medio interno, que es lo que permite que sucedan en nuestro cuerpo todas las funciones que normalmente suceden en todos los órganos y sistemas, en el sistema neurológico, en la piel, digestivo, urinario, en fin. Durante el embarazo, esta homeostasis se modifica totalmente. Los cambios fisiológicos durante el embarazo abarcan a todos los órganos y sistemas, no hay uno que quede sin modificarse. Tal es así que el embarazo no se considera un estado de homeostasis, sino que se considera un estado de alostasis, en el que se tienen que producir tantas modificaciones que el cuerpo tiene que ir adaptando hasta lograr un nuevo equilibrio, que por supuesto lo va a lograr dentro de ciertos límites de normalidad y que solo lo puede mantener durante cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, todos estos cambios que se producen como adaptaciones fisiológicas del cuerpo al embarazo son muchos, como dijimos, abarcan todos los órganos y sistemas y los tenemos que tener muy presentes porque van a conllevar a una serie de síntomas que la paciente va a tener y nosotros tenemos que saber orientarte si estos cambios fisiológicos son normales o no. Bueno, quiero reiterar la importancia de que este video es orientativo, es como para darte información, es como para llevarte un poco de tranquilidad y tal vez un poco de conocimiento si estás por afrontar un embarazo, pero de ninguna manera reemplaza la consulta obstétrica. ¿Sí? Es tu obstetra el que va a evaluar todos estos síntomas que vos vayas teniendo. Que es importante que sepas que todas y cada una de estas cosas el profesional que te controla el embarazo se la sabe de memoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos te haces un análisis y todos esos parámetros, hemograma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, glucemia, uremia, todo eso en la embarazada es diferente. Y todo eso tu obstetra lo tiene en la cabeza en cada uno de los controles. Por eso es importante que sepamos de qué se trata esto. Bueno, los cambios fisiológicos durante el embarazo van a estar influenciados por varios factores, por ejemplo, por la edad de la embarazada, influye mucho sobre todo los extremos de la vida reproductiva, si es adolescente o si está en el final de la vida reproductiva, la existencia o no de embarazos previos, el estado físico y nutricional de la paciente. Y bueno, los cambios pueden ser desde metabólicos y bioquímicos, que solamente se detecten con estudios, con análisis. También pueden ser anatómicos, macroscópicos, y también pueden ser cambios conductuales y emocionales. Entonces, podríamos decir que hay tres tipos de cambios fisiológicos: los que son detectables por la paciente, que serían, bueno, el aumento de la altura uterina, el agrandamiento mamario, las estrías, los síntomas gastrointestinales, el edema. Cambios que solamente son detectables por un profesional cuando hace el control, como por ejemplo las variaciones en la tensión arterial o la aparición de un tercer ruido cardíaco. Y algunos que solamente son detectables en los exámenes complementarios, como el hematocrito, el azúcar, en fin. Bueno, vamos a empezar por el sistema cardiovascular. En la embarazada se produce un aumento de la volemia. Volemia es la cantidad total de sangre que circula en el organismo. Sí, se produce un aumento de la volemia de alrededor del 10%, y también se produce una redistribución del flujo sanguíneo. Se aumenta la cantidad de sangre que se envía al útero, a los riñones, a las mamas, a la piel, y se disminuye la cantidad de sangre que se envía a otros territorios, por ejemplo, al músculo estriado. Se produce algo que es la disminución de la tensión arterial, sobre todo en el primer trimestre, y alrededor del segundo trimestre se empieza a normalizar y acercarse a los valores normales,
y va aumentando progresivamente hasta el tercer trimestre y por supuesto dentro de ciertos límites. La tensión arterial en la embarazada se considera que es normal hasta 90, hasta 140-90. Bueno, también se produce la aparición del tercer ruido cardíaco. Sí, nosotros tenemos dos ruidos cardíacos y en la embarazada se puede llegar a escuchar un tercer ruido cardíaco que es normal y no tiene valor patológico. Y hay un síndrome particular del embarazo, que es que cuando el embarazo ya está en el tercer trimestre y la embarazada se pone en posición de supina, de cúbito dorsal, el peso del abdomen puede comprimir la vena cava inferior y disminuir el retorno venoso y de esa manera producir hipotensión, tanto en la mamá como en el bebé. Eso se llama síndrome de hipotensión supina. Por eso durante el embarazo siempre te vamos a decir, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que la posición de seguridad es en decúbito lateral izquierdo, que es lo que evita que se produzca esto. En general se le indica a la embarazada a partir de la semana 25 más o menos, cuando ya la pancita está más o menos grande, que trate de no dormir boca arriba, sino de costado. Con respecto al aparato respiratorio. Bueno, el aparato respiratorio se produce una dilatación de las venitas chiquititas de las vías aéreas superiores. Esto se puede traducir en una epistaxis, es decir, en un sangrado por la nariz, que suelen ser más frecuentes en el embarazo. En general no son graves y son de resolución espontánea, pero tenemos que tener tranquilidad que es por esto. Bueno, con respecto a la capacidad pulmonar, se produce un aumento del volumen corriente, es decir, un aumento de la cantidad de aire que ingresamos durante cada inspiración y cada expiración. Por supuesto, con el tiempo, con el correr del embarazo, este aumento del volumen corriente ya no puede producirse porque el diafragma se eleva producto de la compresión que produce el aumento del tamaño uterino. Entonces, ¿esto cómo se compensa? Se compensa con un aumento de la frecuencia respiratoria, se mantiene el volumen corriente y, por lo tanto, disminuye el volumen de reserva, que es como el aire que queda cada vez que expiramos. Esto se compensa por el ensanchamiento de la caja torácica. Durante el embarazo se produce un ensanchamiento de la caja torácica de no menos de 5 centímetros. Esto es producto de la relajación de los músculos intercostales, que es favorecido por la progesterona. Y esto compensa y hace que la capacidad vital, que sería la cantidad total de aire que tiene el pulmón, la capacidad vital se mantiene. Entonces, esto permite mantener el aporte de oxígeno. Por supuesto, como hay un aumento de la frecuencia respiratoria, la embarazada va a tener una disminución del dióxido de carbono, porque va a lavar dióxido de carbono que va a exhalar con cada ventilación. Por eso es que la embarazada es más susceptible a los mareos. Cuando la embarazada hiperventila, también sucede en los adultos mayores, por ejemplo, cuando hiperventila se marea porque aumenta el dióxido de carbono. Y eso se compensa con reposo y una respiración lenta y normal. Bueno, con todo esto más o menos podrás darte cuenta que si hay alguien que mejora durante el embarazo son las mujeres asmáticas, ¿sí? Porque además se produce una relajación de los músculos, de los bronquios, entonces es muy frecuente que las embarazadas con asma no tengan, o sea, estén mucho mejor en el embarazo que fuera de él. Bueno, vamos a pasar a lo que es riñón y vía urinaria. Muy buen, gran tema. Durante el embarazo aumenta la retención de sodio, lo que hace que aumente la volemia, como habíamos dicho, aumenta la cantidad de plasma. La sangre tiene plasma y elementos formes. Los elementos formes son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y el plasma es la parte líquida, incluyendo donde está el sodio y el agua. Bueno, al aumentar la cantidad de plasma que circula en el cuerpo, aumenta el filtrado glomerular, quiere decir, los riñones filtran más cantidad de sangre. Esto se va a traducir en una disminución de la uremia y la creatinina, ¿sí? Por eso es muy raro ver una embarazada con la uremia y la creatinina alta, eso hay que abrir el ojo. Se va a producir también en un aumento de la cantidad de proteínas y de glucosa en la orina, que bueno, son hallazgos normales en el embarazo, por supuesto, dentro de ciertos límites. ¿Y qué pasa con la vejiga?
Bueno, la vejiga se va a ir comprimiendo cada vez más a medida que crece el tamaño uterino. La vejiga va a tener menos capacidad de distenderse, por lo tanto la embarazada va a tener que orinar en periodos más cortos, más breves, ¿sí? Eso nosotros le llamamos polaquiuria. La polaquiuria, es decir, la necesidad de orinar poquito y más frecuente, es normal en el embarazo. ¿Qué es lo que no es normal? No es normal el dolor, ¿sí? No es normal sentir dolor en bajo vientre cuando vas a orinar. Y tampoco es normal algo que se llama tenesmo vesical, que es la sensación como de querer seguir haciendo pis una vez que ya no sale más pis, ¿sí? Esas dos sensaciones, el tenesmo vesical y el dolor al orinar, no son normales, pero sí el aumento de la frecuencia. Incluso en el tercer trimestre, cuando el bebé patea o algo, puede producirse una incontinencia, ¿sí? Que también es normal. Otra consecuencia lógica es el piso pélvico se relaja y se afloja por acción de la progesterona y esto trae aparejado un acortamiento de la uretra y un cambio en la posición de la uretra. La uretra se vuelve más recta. Todos estos cambios renales hacen que la embarazada sea más susceptible a las infecciones urinarias. Y además de ser más susceptible a las infecciones urinarias, le queda más difícil darse cuenta porque ya tiene la vejiga permanentemente presionada por acción del útero aumentado de tamaño. Entonces, por eso es que siempre se pide urocultivo en el embarazo. En la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad del embarazo. Bueno, vamos a pasar al sistema gastrointestinal. Bueno, el síntoma gastrointestinal más conocido son las náuseas y los vómitos. Esto no lo vamos a ahondar mucho ahora porque por supuesto que amerita un video exclusivo del tema. Pero son varios los mecanismos que pueden producir en náuseas y vómitos durante el embarazo, en general durante el primer trimestre, y pueden resolver hasta la semana 20. El aumento del tamaño uterino va a producir la disminución de la capacidad gástrica en la embarazada. Esto va a traer dos síntomas muy característicos que son la acidez y la pirosis, le llamamos nosotros, que es una sensación como de regurgitación, ¿sí? Entonces la embarazada normalmente puede tener más aumento de la acidez y del reflujo gastroesofágico. Esto en general se indica el tratamiento higiénico-dietético, que con eso es suficiente en la mayoría de los casos y si es necesario se puede medicar. Bueno, la progesterona hemos dicho que relaja el músculo estriado y también el músculo liso. La relajación del músculo liso intestinal es lo que puede producir síntomas como estreñimiento, ¿sí? Dificultad para hacer de cuerpo y también flatulencia por el aumento de tiempo de permanencia de los alimentos en el intestino. ¿Sí? Eso puede producir flatulencia, que serían gases. Cambios hematológicos. Estos serían los que solo detectamos con análisis bioquímico. Bueno, durante la embarazada se produce algo que conocemos como hemodilución, que es que aumenta la cantidad de plasma, pero no así la cantidad de elementos formes. Entonces, esto se traduce en una disminución del hematocrito. Sin embargo, la cantidad de glóbulos rojos aumenta su producción y también puede aumentar el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, en realidad, la cantidad total de hemoglobina se acerca mucho a los valores normales. Lo otro que también se produce es un aumento de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos son las células de las defensas y puede aumentar de 7.000 hasta 18.000, se considera normal en la embarazada, sobre todo en el periparto hay que tenerlo presente, que una embarazada tenga 15.000 blancos no necesariamente tiene una infección en algún lado, sino que puede ser normal del embarazo. Bueno, también se produce un aumento en la producción de plaquetas. Normalmente las embarazadas pueden tener más plaquetas que la población no embarazada. Y se produce un aumento de los factores de coagulación y disminución de los factores anticoagulantes y trombolíticos. Entonces, como resultado, la embarazada está en un estado procoagulante. ¿Sí? El embarazo es una situación protrombótica, es decir, la embarazada tiene más riesgo de generar un trombo, que es un coágulo en alguna parte del cuerpo, porque no se tiene que producir un coágulo, porque no hay ninguna lastimadura ni nada, eso es un trombo. Entonces, la embarazada es protrombótica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la puérpera también es protrombótica y vamos a ver que esto es importante. Bien,
Cambios endocrinos. La endocrinología es todo lo que son hormonas y esto, ¿no? Bueno, se produce un aumento de la producción de hormonas del hipotálamo, también se produce un aumento de la producción de hormonas de la hipófisis y también se producen, o sea, aparecen las hormonas de la placenta. Entonces tenemos aumento de muchas hormonas. ¿Cuál de esto vamos a mencionar como interesante? Bueno, aumentan las hormonas hipofisarias. Por supuesto que la que más aumenta es la prolactina, que es la que va a garantizar que la mama esté en un estado adecuado para cuando sobrevenga la necesidad de la lactancia. Y la hipófisis puede aumentar hasta 3 veces de su tamaño. ¿Qué sucede? Que la hipófisis está en el medio de las estructuras nerviosas que traen la información de los ojos, ¿sí? Que se llama quiasma óptico. Por eso el aumento de la glándula hipófisis puede producir trastornos de visión, ¿sí? Entonces, siempre que tengas trastornos de visión, bueno, vamos a intentar evaluar si esto es algo propio del embarazo o si está por fuera de lo esperable, ¿sí? Las hormonas placentarias, bueno, involucran el lactógeno placentario, por ahí es la más conocida, y la gonadotrofina coriónica humana, que también se produce en la placenta y se pueden detectar en sangre. ¿Qué pasa con las hormonas tiroideas? Bueno, la cantidad de hormonas tiroideas que se produce en el embarazo aumenta, pero también aumenta la proteína transportadora. Entonces, como resultado, la cantidad de hormona tiroidea libre que circula se mantiene en los mismos valores que previo al embarazo. Misma comentario, vamos a tener un video específico sobre tiroides y embarazo, así que no voy a explayarme ahora mucho en eso. Lo que sí hay durante el embarazo es un aumento en el consumo de yodo. Hay aumento del consumo de yodo porque además de que nosotras estamos produciendo más hormona tiroidea, estamos pasándole yodo al feto. Entonces sí hay un aumento del consumo de yodo, eso no suele ser un problema, suele compensarse con la dieta. Y además en nuestro país tenemos por ley la sal yodada, entonces no es necesario en general suplementar yodo en el embarazo. Cambios metabólicos. Esto es muy importante. Bueno, el embarazada aumenta la reserva grasa, ¿sí? Sí, en cada embarazo aumenta la cantidad y el tamaño de los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa, ¿sí? Porque el cuerpo guarda para que en caso de escasez pueda echar mano de las grasas para nuestra nutrición, ¿sí? Entonces, durante el embarazo aumenta la reserva de grasa, eso es normal, es fisiológico. También aumenta la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo va a utilizar el azúcar con mayor dificultad. Y eso es por una cuestión obvia de que necesitamos disponer de azúcar libre para poder pasársela al feto, ¿sí? Entonces el embarazo es una situación diabetogénica, ¿sí? La embarazada es más susceptible que la no embarazada de generar una diabetes y por supuesto cuantos más embarazos acumule, mayor es el riesgo de producir diabetes. Otro requerimiento nutricional que aumenta en el embarazo es el requerimiento de proteínas. En general, los aminoácidos que circulan, las proteínas que circulan en la sangre son direccionadas al feto, entonces hay un aumento en la necesidad de ingesta proteica en la embarazada. Bien, y llegamos al sistema inmunológico. Los cambios inmunológicos en la embarazada son uno de los temas más interesantes y tal vez insuficientemente conocidos. Bueno, recordemos que todos los estudios científicos en el embarazo están limitados por cuestiones éticas, entonces en general avanzan muy lentamente. Por eso es que no logramos tener un conocimiento acabado de muchos temas, entre ellos de la inmunología de la embarazada. Pero tenemos que tener en cuenta que la embarazada tiene que tolerar un halo injerto, ¿sí? Tiene que tolerar que viva dentro de su cuerpo un ser genéticamente diferente, que eso no se produce en ninguna otra situación más que cuando nos enfermamos, más que cuando tenemos un germen que es un patógeno. Entonces, para que el embarazo pueda existir, pueda llevarse adelante y que pueda coexistir dos estructuras genéticas diferentes bajo un mismo sistema inmune,
que es el de la mamá, se genera un mecanismo de tolerancia que hace que la embarazada sea una inmunosuprimida, ¿sí? La embarazada por definición es una inmunosuprimida. No solo por esta tolerancia que tiene que generar para poder albergar al feto, sino porque también dijimos que se producían muchos cambios, se producía una vasodilatación, se producía un aumento de la cantidad de sangre que se circula a las vías respiratorias, se produce una broncodilatación, un ensanchamiento de la caja torácica. En la parte renal se producía una hidronefrosis, una disminución de la capacidad de la vejiga, un acortamiento de la uretra. Bueno, entonces la embarazada va a ser más susceptible a infecciones por varios frentes, digamos, ¿sí? Por la parte respiratoria, por la parte urinaria y en general. Lo extraño de esto es que hay enfermedades inmunológicas que mejoran durante el embarazo, mencionamos como ejemplo el asma, y hay enfermedades inmunológicas que empeoran con el embarazo, como por ejemplo muy conocido el lupus. Si querés quedar embarazada y tenés una enfermedad inmunológica conocida, es importante que consultes previamente para saber qué escenario tenemos que esperar encontrarnos en ese embarazo. Y con respecto, doctora, te estás olvidando lo que más nos importa, que es la piel, ¿sí? La piel y las faneras, la piel, el pelo, las uñas, etc. Bueno, con respecto a la piel, se produce un aumento en la secreción de melanina, que es la que produce la pigmentación de la piel. Entonces se produce el aumento de la pigmentación o hiperpigmentación, es decir, toman un color amarronado algunas zonas del cuerpo, como la línea alba abdominal, como los pezones, y hay una lesión muy característica del embarazo que es el melasma o cloasma o eritema en alas de mariposa, que es un cambio en la coloración de este sector de la piel, ¿sí? Los pómulos fundamentalmente, el ala de la nariz, por eso se llaman alas de mariposa, que puede ir del rosado al marrón. Es normal, es fisiológico, en general se resuelve espontáneamente luego del embarazo y por supuesto que hay tratamientos que pueden ayudar a disimularlo tanto durante el embarazo como luego de él. Con respecto a las faneras, tanto el crecimiento del pelo y de las uñas no sé si aumenta la velocidad de crecimiento, pero sí el pelo y las uñas se ponen más lindos. Contrariamente a lo que sucede en el puerperio. En el puerperio tiende a haber caída de cabello y adelgazamiento de las uñas. Y bueno, esto es porque evidentemente nuestro cuerpo está concentrando toda su actividad anabólica en dirigirla al feto, ¿sí? Todas las proteínas, las vitaminas, las está dirigiendo a la lactancia. Entonces, todo lo que mejora durante el embarazo, después del parto se produce lo contrario, ¿sí? Se regresionan todas estas áreas hiperpigmentadas y suele haber caída del cabello y adelgazamiento de las uñas. Como verás, los cambios fisiológicos en el embarazo son muchos, no son complejos, pero sí son muchos, abarcan todos los órganos y sistemas. De hecho, cambian tanto las cosas que a veces solemos utilizar un dicho que es o estás embarazado o te estás por morir. Porque si una persona tuviera todos estos cambios sin estar embarazada, tendríamos que pensar que está grave. Así que es maravilloso cómo nuestro cuerpo se adapta para poder sobrellevar el embarazo. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Dale un like a este video, así puede llegar a más personas. Y nos vemos en el próximo video, que va a ser sobre control ecográfico en el embarazo.